Bien, muy buenos días, jóvenes estudiantes del tercer grado de secundaria. Nuevamente pues con ustedes mediante esta ventana virtual para continuar con nuestras clases de historia universal. Bien, jóvenes, pues ya hemos visto lo que es la unificación alemana y en esta oportunidad, chicos, vamos a tener lo que es el tema de la unificación italiana. Bien, jóvenes estudiantes, entonces prestar mucha atención para poder entender esta clase que es muy importante para ustedes. Bien, chicos, entonces empecemos el día de hoy, que es la unificación italiana, ¿ya? ¿Qué significa, no? O cómo se unificó Italia, que estuvo dividido en varios estados. La unificación italiana, jóvenes estudiantes, fue el proceso histórico que a lo largo del siglo XIX pues llevó a la unión de los diversos estados en lo que la península itálica pues estaba dividida, ¿no? Es decir, la península italiana o la península itálica tenía varios estados, ¿ya? Y reinos divididos, pues, ¿no? Independizados, ¿no? Entonces, ahora dice, ¿no? En su mayor parte vinculados pues a dinastías consideradas no italianas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en Italia estaban pues metidos los Habsburgos, ¿no? Que pertenecían a la dinastía austriaca, ¿ya? Y los Borbones, que pertenecían pues a la dinastía española. Prácticamente, jóvenes estudiantes, dos dinastías extranjeras que no tenían nada que hacer, ¿no? Dentro de Italia. Por esa razón, todos los estados independientes, como vuelvo a repetir, ¿no? Estaban pues influidos Austria y de alguna parte de España, ¿no? Entonces, ellos trataron pues de buscar, ¿no? De buscar su consolidación, ¿ya? Ellos trataron de buscar su consolidación independiente, ¿no? Pero uniendo a todos esos estados independientes que ocupaban pues las penínsulas itálicas, ¿ya? Entonces, jóvenes estudiantes, vamos a tener lo que es pues la península itálica. Italia antes de la unificación, dice, ¿ya? La unificación de los estados italianos, jóvenes estudiantes, tuvo lugar pues en el siglo XIX. En ese momento Italia pues estaba dividida en 7 estados según su ubicación, ¿ya? Según su ubicación geográfica, ¿ya? ¿Por cuántos estados? Por 7 estados. ¿Quiénes fueron estos estados? Pues tenemos a Cerdeña-Piamonte, que fue uno de los estados más importantes, más poderosos, ¿ya? Tenemos a Parma, a Módena, al estado de Lombardía, Venecia, al estado de Toscana, los estados pontificios y los reinos de las dos Sicilias, ¿ya? Esos fueron los 7 estados italianos pues que estaban divididas según, ¿no? Estos 7 reinos separados entre sí, jóvenes estudiantes, pues ocupaban la siguiente ubicación geográfica, ¿no? Estaba ubicada de la siguiente manera, le vamos a ver aquí en el mapita, ¿ya, chicos? Ahí vemos lo que es los estados y reinos de Italia antes de su unificación. Vemos aquí en el mapa los estados de reinos de Italia antes de su unificación. A ver, chicos, hemos hablado del reino de Cerdeña-Piamonte, ¿verdad? Que es el más poderoso, ¿ya? Aquí encontramos al reino de Cerdeña-Piamonte, que corresponde, ¿no? Vamos tomando en cuenta los siguientes territorios, jóvenes estudiantes. Los siguientes territorios acá: Saboya y Niza, ¿ya? Saboya, acá tenemos a Saboya y Niza. Hay que tener en cuenta estos dos territorios. Pero aquí está el reino de Piamonte-Cerdeña, ¿ya? Piamonte-Cerdeña. Y dentro de Piamonte-Cerdeña está Turín. Acá tenemos a Turín, ¿ya?
del reino de Semonte Perdeña está Turín. Años después, jóvenes estudiantes, por conveniencia mutua, ¿ah? Por conveniencia mutua entre los reinos de Piamonte, Cerdeña, y el imperio francés. Acá tenemos al imperio francés, acácito el imperio francés. Ahí está el imperio francés. Francia pues se va a meter y va a apoyar a la unidad de Italia, ¿ya? Por conveniencia, jóvenes estudiantes, yo te ayudo, pero me das Saboya y Niza, ¿no? Dicho y hecho, jóvenes estudiantes, pactaron pues un trato, ¿no? Francia con Italia y Francia pues se quedó con Saboya y Niza, ¿no? Pero acá tenemos, jóvenes estudiantes, en este otro mapa, ¿no? También acá antes tenemos pues los reinos de las dos Sicilias, ¿no? Acá tenemos al reino de Toscana, al reino de Módena, al reino de Parma, al estado pontificio, ¿no? Tenemos al reino de Cerdeña, ¿eh? En este otro mapita, jóvenes estudiantes, en este otro mapa que vamos a ver a continuación, aquí tenemos un mapa para ver. En este otro mapa vamos a observar, jóvenes estudiantes, de a poco se han ido pues juntando, ¿no? Se han ido juntando de a poco. Por ejemplo, ya lo unieron las dos Sicilias, ¿eh? Acá ya se unieron las dos Sicilias, los juntaron, ¿no? A Toscana, Módena, Parma, ¿ya? Los estados pontificios ya se juntaron. Y miren acá, joven, Saboya y Niza, que tienen de otro colorcito. Saboya y Niza, que están de otro color, porque este va a pasar a ser parte de Francia, ¿ya? Van a pasar a pertenecer a territorio francés. Esta es la secuencia del espacio geográfico, jóvenes estudiantes, de Italia, ¿no? Ocupada pues en los 7 estados y reinos separados entre sí, ¿ya? Y la idea, jóvenes estudiantes, en este caso, de los que ocupaban Piamonte, Cerdeña, ¿no? Piamonte, Cerdeña, acá está Piamonte, y acá está Cerdeña. Todo esto es territorio, jóvenes estudiantes. Soñaban, ¿no? El territorio de Piamonte y Cerdeña soñaba conjuntar a todos los estados, ¿no? Y formar una sola nación. Hay que recordar, jóvenes estudiantes, que Lombardía, acá está Lombardía, aquí tenemos a Lombardía, vemos, a Lombardía, estaba pues en poder de Austria, ¿ya? En poder del imperio austriaco, ¿no? Esto era el panorama geográfico de Italia, jóvenes estudiantes. Vamos a ver ahora el proceso, ¿ya? Vamos a ver el proceso de la unificación italiana. Bien, chicos, entonces veamos lo que es el proceso de la unificación italiana. El proceso de unificación italiana, jóvenes estudiantes, hay que recordar, ¿no? La unificación italiana se dio ya que desde la desaparición del Imperio Romano a fines de la Edad Antigua y comienzos de la Edad Media, no habían logrado unificarse formando un solo estado, ¿ya? Sino que se hallaban pues fraccionados, integrando algunos reinos y otros estados autónomos, ¿no? Hay que recordar, jóvenes estudiantes, para los italianos, cuando existió el Imperio Romano, eso era la primera unificación de Italia. Ellos llaman la primera unificación, muchachos, a la existencia del Imperio Romano. Pero en sí, cuando el Imperio Romano se divide en dos, ¿no? Ustedes saben que el Imperio Romano se dividió en dos: Imperio Romano de Oriente y Imperio Romano de Occidente, ¿no? Y cuando el Imperio Romano se divide en dos, se desquebraja, ¿no? Se debilita. Y pues es entonces ahí derrotados, ¿no? Cuando el Imperio Romano de Occidente son derrotados por los germanos,
y el Imperio Romano de Oriente es derrotado por los musulmanes, ¿no? Por los turcos musulmanes. Entonces, los italianos van a llamarle a la primera unión italiana con el Imperio Romano. Y la segunda unión, ¿no? Es por eso que lo llaman el resurgimiento italiano, ¿no? En italiano el resurgimiento italiano. El resurgimiento italiano lo llaman en italiano. Bien, chicos, entonces tenemos acá ahora, por el Tratado de Viena de 1815, hay que recordar, jóvenes, que hemos visto este Tratado de Viena, ¿no? En los países de Europa, con este Tratado de Viena, habían permitido que Italia se quede dividida pues en 7 estados independientes, ¿no? Es decir, el Tratado de Viena no autorizaba la unión de Italia, ¿no? Italia queda dividida en 7 estados independientes. Entonces Italia quedó dividida en 7 estados independientes, ¿no? A pesar, ¿no?, de pertenecer todos ellos a una misma raza, profesar el mismo credo y tener igualmente el mismo pasado histórico, ¿no? Pues así estaba dividida Italia en 7 estados, ¿no? Eso fue pues el mandato del Tratado de Viena de 1815, ¿no? Estaban divididos pues por el Tratado de Viena. Ahora, jóvenes, por eso es que en la segunda mitad del siglo XIX, que el anhelo nacionalista, ¿no?, y de unificación que agitó Europa, pues se mostró también vigoroso en Italia, ¿no? Ahora vamos a unirnos, ¿no? Vamos a unirnos en una sola nación, decía, ¿no? Pues que vivieron como ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, cómo se unió Alemania, ¿no? Cómo vieron los italianos que Alemania se unió. Entonces, ¿por qué nosotros también no podemos unirnos, ¿no? Ese ejemplo tomaron y después, pues, fue así como los estados italianos, ¿no?, después de vencer muchas dificultades y gracias a la labor sacrificada y heroica de muchos de sus patriotas, pues jóvenes estudiantes consiguieron unificarse formando así pues una sola nación, un solo estado, ¿no? Esto fue el reino de Italia, ¿no? Formando una sola nación, un solo estado, formaron pues lo que es el reino de Italia. Bien, jóvenes, entonces tenemos los forjadores de la unidad italiana, ¿ya? Aquí hay personajes pues que dirigieron esta revolución, ¿no? Tenemos pues los forjadores, el rey de Cerdeña, Víctor Manuel II, ¿ya? El rey de Cerdeña Piamonte, perdón, Víctor Manuel II, su ministro, el patriota Camilo Cavour y José Garibaldi, valeroso y desinteresado patriota liberal. Desempeñaron pues asimismo un importantísimo papel en la etapa inicial de ese movimiento, ¿no? También el rey Carlos Alberto de Cerdeña, que fue padre de Víctor Manuel II, así como José Mazzini o Giuseppe Mazzini, que es en italiano Giuseppe Mazzini, ¿no?, combativo y noble político liberal, que trabajó pues con abnegación y patriotismo por conseguir la unificación italiana, ¿no? Jóvenes, aquí hay personajes que dirigieron pues esta revolución, ¿ya? También tenemos promotores de la unidad. ¿Quiénes fueron estos promotores de esta unidad italiana? Se considera al patriota y revolucionario José Garibaldi, pues que supo conducir al pueblo a la lucha y que trabajó incansablemente toda su vida por alcanzar este fin, y lo logró, muchachos, ¿ah? Tenemos a Víctor Manuel de Saboya, rey de Cerdeña, cuya política, jóvenes estudiantes, estuvo siempre encaminada pues a la consecución de unidad italiana, cuyo arrojo y decisión pues se manifestaron en cuantas ocasiones propicias a estos fines se le presentaron, ¿no? Mazzini, gran propagandista y político, que mantuvo tenso el espíritu de independencia
y de fe en los destinos de Italia, ¿no? Giuseppe Mazzini. También jóvenes estudiantes, acá tenemos al conde de Cavour, ¿ya? Luchó, ¿no? Que fue un patriota y político que puso su gran talento, su capacidad al servicio de esta empresa. Luchó y puso su periódico, ¿no? Sus ideas fueron transmitidas a través de este periódico. Además, también accionó directamente en las luchas, en las guerras que se dieron pues para unificar Italia. A Italia, para unificarse, jóvenes estudiantes, pues le costaron 2 guerras con sus peores enemigos. Entonces vamos a ver a continuación cuáles fueron esas 2 guerras en la cual le costó a Italia para unificarse. Tenemos acá, jóvenes, el Risorgimento italiano. ¿Ah? Antes, jóvenes, tenemos a Víctor Manuel II, ¿no? Víctor Manuel II, que fue rey de Cerdeña y después de Italia. Ahí tenemos a Víctor Manuel II. Tenemos a Giuseppe Garibaldi, o José Garibaldi, Giuseppe en italiano. ¿Ah? También tenemos a Giuseppe Mazzini. Ahí tenemos la imagen de Giuseppe Mazzini. Y por último tenemos al conde Camilo de Cavour, ¿ah? Que fue el gran artífice de la unidad italiana. 4 personajes muy importantes, jóvenes estudiantes, dentro de la unificación alemana. Veamos, chicos, ahora lo que es la intervención, ¿no? Intervenciones extranjeras. ¿Quiénes intervinieron en la unificación italiana? En la unificación italiana, jóvenes estudiantes, pues intervinieron Napoleón III, ¿no? Que es emperador de Francia. Vamos a ver ese enemigo que pues estaba representado, ¿no? ¿Por quién? ¿Ya? A ver, apoyó, dice Napoleón III, apoyó a la unificación de Italia, brindó ejército para enfrentarse al peor enemigo de la unificación llamado Austria, ¿ya? Vamos a ver a ese enemigo que estaba representado por quién, por el Francisco José I, emperador de Austria. ¿Ah? Este emperador, jóvenes estudiantes, pues estaba en contra de la unificación italiana. Esto se debía a que tenía bajo su poder al reino de Lombardía. No hemos visto en el mapita anterior que Lombardía pues pertenecía al reino austriaco. Y sobre los ducados de Parma, Módena y Toscana, pues con intenciones, jóvenes estudiantes, de ampliar su espacio, ¿no? Es más, se enfrentó en 2 guerras frente a los revolucionarios italianos, ¿ya? ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que la unificación italiana tuvo como aliado principal a Napoleón III, ¿no? De Francia, pero como enemigo mortal a Austria y a su emperador Francisco José I. Porque Austria era dueña pues de Lombardía y sobre los ducados de Parma, Módena y Toscana, ¿no? Con intenciones pues de ampliar su espacio, ¿ya? Entonces, por esta razón, jóvenes estudiantes, el reino de Cerdeña-Piamonte es el que va a encabezar esta lucha por la unificación de Italia. ¿Y quién fue el rey de Piamonte-Cerdeña, jóvenes estudiantes? Fue el rey Víctor Manuel II, ¿ya? Quien va a iniciar pues encabezar esta lucha de la unificación italiana. Ahí tenemos al emperador Napoleón III de Francia y a Francisco José I, emperador de Austria. Bien, jóvenes estudiantes, tenemos grupos revolucionarios, ¿ya? ¿Quiénes fueron estos grupos revolucionarios? Los carboneros y los neoguelfos, ¿ya? ¿Quiénes fueron los carboneros? Los carboneros, jóvenes estudiantes, eran pues los miembros de una sociedad secreta denominada Carbonería, fundada en Nápoles, ¿ya? Durante los primeros años del siglo XIX, en el contexto de la ocupación napoleónica de Italia, ¿no? En el año 1805-1814 se formaron estos grupos revolucionarios, los carboneros, ¿no? Sobre valores nacionalistas y liberales, pues lucharon por la unidad italiana. Estos carboneros, jóvenes estudiantes, no desaparecieron, ¿no? Lucharon pues por la unidad italiana. Si ya habían luchado contra Napoleón Bonaparte, invasor francés, ¿no? Entonces
se ponían a pie los carboneros luchando por la unidad italiana. Ahora, jóvenes, tenemos a los neoguelfos. ¿Quiénes eran los neoguelfos? Pues era una corriente moderada burguesa, ¿no? El líder de esta corriente fue el político y filósofo italiano Vincenzo Gioberti. Vincenzo Gioberti. Eran pues monárquicos y católicos, ¿no? El objetivo de los neoguelfos, jóvenes estudiantes, pues era unir a toda Italia, ¿no? Pero ¿sobre qué? Sobre bajo la dirección del Papa, ¿no? Es decir, unimos toda Italia y como todos nosotros somos católicos, ¿no? Toda Italia pues unificada va a ser el hombre y amo, ¿no? Toda Italia unificada va a ser el hombre y amo y señor pues el Papa. Eso era la idea de los neoguelfos. Aquí tenemos, ¿no? ¿Quiénes más? Los neoguelfos, ¿verdad? Entonces, jóvenes estudiantes, tenemos ahora los principales acontecimientos, ¿ya? Tenemos la primera guerra de independencia. La primera guerra de independencia, jóvenes estudiantes, italiana, tuvo lugar en el año 1848 entre el Reino de Cerdeña y el Imperio Austriaco. La guerra tuvo varias batallas importantes, como la de Custoza y la batalla de Novara, ¿no? Dos batallas, ¿no? ¿Quién es el reino de Cerdeña, Piamonte, jóvenes estudiantes? Pues fue Víctor Manuel II, ¿no? Que se enfrentó a su enemigo mortal, al imperio austriaco, ¿ya? Es decir, ¿no? El rey Víctor Manuel II tuvo en sus dos primeras batallas, pues las perdió esas dos primeras batallas, la batalla de Custoza y la batalla de Novara, ¿no? Pues en la que los austriacos, capitanados por Józef Radetzky, consiguieron vencer a los piamonteses. Entonces ahora, jóvenes, veamos la batalla de Custoza, ¿no? Fue un enfrentamiento militar ocurrido entre los días 24 y 25 de julio del año 1848 entre los ejércitos del Imperio Austriaco, ¿no? Dirigido por el mariscal Józef Radetzky, ¿no? Y los del reino de Cerdeña, ¿ya? Pues que estaba encabezada por el rey Carlos Alberto de Piamonte, en el contexto de la Primera Guerra de Independencia Italiana. El encuentro, jóvenes estudiantes, se saldó con una victoria austriaca, ¿no? Se mantenía el Pacto de Congreso de Viena, ¿ya? ¿Qué decía el Pacto de Congreso de Viena? Italia sigue siendo dividida en 7 estados, ¿ya? No se va a unir porque yo, Austria, he vencido en la batalla de Custoza. Entonces Italia seguía dividida en 7 estados. Viene lo que es la batalla de Novara o batalla de Bicocca o Bicocca, ¿no? Bicocca pues es una ciudad de Novara. Fue un enfrentamiento armado entre el Imperio Austriaco y el Reino de Cerdeña, en el marco de la Primera Guerra de Independencia de Italia. A su vez, relacionada pues con el proceso de unificación de Italia, se produjo entre el 22 y 23 de marzo de 1849 y supuso también una fuerte derrota para el ejército sardeño, ¿no? Nuevamente, pues perdió en esta batalla de Novara otra vez el ejército austriaco, derrota al reino de Cerdeña. Pero no se queda ahí, jóvenes estudiantes. El reino de Cerdeña no se va a dar por vencido, ¿ya? Dijo, muy bien, yo sé que Austria tiene un enemigo mortal. Yo sé que ese enemigo me puede servir como amigo. Entonces, ¿qué hicieron? Pues van a formar un pacto de guerra, ¿ya? Un pacto de guerra entre Napoleón III de Francia y el conde de Cavour, ¿no? Acá ya entra el conde de Cavour, ¿no? Piamonte, Cerdeña, ¿ya? Este pacto, jóvenes estudiantes, ambos reinos, ¿no? Se juntaron pues militarmente para hacer frente a Austria. Francia pues apoyaba a la unificación a cambio de recibir 2 territorios, ¿no? Niza y Saboya. ¿Se acuerdan, jóvenes, en el mapita que les expliqué?
¿Qué es lo que hizo el conde de Cabiura acá, jóvenes, en este pacto? Que era un asesor, ayudante y el brazo derecho del rey Víctor Manuel II del reino de Piamonte-Cerdeña. Su principal labor fue, jóvenes estudiantes, conseguir la ayuda, ¿no?, y la colaboración del Imperio de Francia, ¿no?, del Imperio francés de Napoleón III, encabezado pues por Napoleón Bonaparte. Y este pues le ayudó ahora sí enfrentarse al Imperio Austriaco, que era pues superior al Imperio de Cerdeña-Piamonte, ¿no? Aquí dice, ambos reinos se juntaron militarmente para hacer frente a Austria, ¿no? A Francia apoyaba pues a la unificación, ¿no? Ahí se junta Francia y el reino de Piamonte, Cerdeña, ¿no?, para vencer pues al ejército de los austriacos, y por esa razón, jóvenes estudiantes, va a venir la Segunda Guerra de Independencia, ¿no? En este pacto, chicos, Francia pues pide los territorios de Niza y Saboya. Entonces, en un acuerdo con el conde de Cabiur y el rey de Piamonte Cerdeña, Víctor Manuel II, ¿no?, hicieron pues un pacto y entregan el territorio de Niza y Saboya a Francia. Por eso que se va a venir la Segunda Guerra de Independencia. Bien, chicos, acabada la la Primera Guerra de Independencia, la Segunda Guerra la vamos a ver en la siguiente semana, en la siguiente sesión de aprendizaje. Bien, jóvenes estudiantes, hasta aquí ha sido el tema del día de hoy. Espero lo hayan comprendido, entendido, y nos vemos en la siguiente semana. No olvidar de desarrollar la práctica que está en el texto y desarrollar el fast test, apoyarse con el texto y con el video para que puedan desarrollarlo. Bien, chicos, nos vemos en la siguiente semana. Tengan ustedes muy buenos días. Cuídense.